Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Introducción a la Microeconomía. Hoy vamos a ver un enfoque distinto de las externalidades en la producción y para ello os voy a hacer un ejemplo para que os quedéis con él y cuando veamos los temas de producción y oferta específicamente lo retomaremos y lo tendremos en cuenta. Tomadlo como un adelanto. Lo vamos a hacer el ejemplo de la curva de posibilidades de producción sin externalidades y con externalidades y vamos a visualizar lo que una externalidad supone en la producción, una externalidad negativa. Bien, entonces vamos a deducir la curva de posibilidades de producción en un caso sin externalidades. Entonces vamos a ver un ejemplo. Todavía no he definido lo que es la curva de posibilidades de producción. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver una economía que tiene dos bienes, X e Y. Entonces, X se produce con LX según esta regla. Es decir, con LX. LX es la cantidad de trabajo que se emplea en el sector X. Entonces, se produce con esta regla 2LX. Es decir, con un LX, con una unidad, se producen 2. Con 2, 4. Con 3, 6. Y así sucesivamente. Y igualmente, se produce con LI, con trabajo, que es el mismo que el otro. Entonces, con el I lo que estamos diciendo es la cantidad de trabajo que se emplea en el sector I. Entonces, I tiene esta regla de producción, I es igual a 4LI. Bien, tenemos que el trabajo, la oferta de trabajo, la cantidad de trabajo está dada en 10 unidades, que se puede repartir entre el sector X y el sector Y. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo podemos combinar la producción de X e Y con estos recursos. Esta pregunta que nos están haciendo aquí es lo que se denomina la curva de posibilidades de producción. Es decir, si tenemos aquí X, a ver, si tenemos aquí X y aquí Y, lo que nos está preguntando es con estos recursos que tenemos de trabajo de 10 unidades y esta tecnología, con estas reglas de producción para producir X e Y, ¿cómo podemos combinar X e Y? Es decir, este punto es accesible, este punto es accesible, este punto es accesible. Es decir, de alguna forma, una curva que me relacione la producción de X e Y que sea posible llegar a ese punto. La producción de X e Y, por ejemplo. Si es así, tendríamos, si esto es Y y esto es X, lo que tenemos es que esta es la relación, es decir, producir Y0 unidades es X0. Lo puedo producir con X0. Y producir Y1 unidades, si quiero producir más de X, tengo que dejar de producir de Y. ¿De acuerdo? Luego es una curva de posibilidades de producción. Todo lo que esté hacia el origen, desde la curva hasta el origen, son puntos a los que la economía puede acceder técnicamente. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que nos vamos a preguntar es eso. La curva de posibilidad de producción es la curva que me relaciona las producciones de X e Y dada una tecnología y dado unos recursos productivos, que en este caso solamente consideramos el trabajo. Bien, pues vamos a verlo. Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a poner Y. Vamos a intentar a ver si logramos eh, lograr una función Y en función de X. Lograr construir una función Y igual a f de x, que sería la curva de posibilidades de producción. Bien, Y es igual a 4LI. Pero LI de aquí, LI es igual a 10 menos LX. Esta es una restricción que tenemos, porque tenemos 10 unidades de trabajo solamente. Bien, pues sustituimos LI por su valor, 4, 10 menos LX. Bien, y ahora LX viene ligado al nivel de producción mediante esta ecuación. Luego LX
Lo sustituimos por su valor, 10 menos Lx. Lx sería, de aquí, Lx sería x entre 2. X entre 2. Bien, pues parece que tenemos ya nuestra función. Si simplificamos aquí, esto es 40 menos 2x, si no hay error. Esta es una recta, en este caso. En este caso porque la tecnología es de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que para 10 unidades disponibles de factor trabajo, nuestra curva de posibilidades de producción es la siguiente. Nuestra economía es capaz de producir, si no producimos nada de X, podemos llegar a producir 40 de Y. Y si no producimos nada de Y, para Y igual a 0, sería 20 unidades de X. Y esta recta sería la recta que sería la curva de posibilidades de producción. Todos estos puntos son accesibles. Fijaos, pues si tenemos, fijaos, si tenemos mucho de X, por ejemplo, como 18, y es igual a 40 menos 2 por 18, que es igual a 40 menos 36, que es 4. Si es 18, esto es 4. ¿Vale? Es decir, si queremos tener mucho de X, lo tenemos que hacer a costa de producir menos de Y. A costa de producir menos de Y. O de producir poco de Y. Si estos son el ejemplo clásico, si X es armamento e Y es alimentos, si esto es armamento y estos son alimentos, bien, pues tener mucho armamento por cuestiones políticas, por cuestiones geopolíticas, etcétera, supone tener una producción de alimentos escasa. ¿De acuerdo? Y al revés. Tener poco armamento supone tener una cantidad de alimentos muy importante. Y esta relación viene dada por esta pendiente, que sería el coste de producir X en términos de Y. Pero no nos vamos a meter en ello. De momento. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a poner una externalidad. Supongamos ahora que ahora ponemos la externalidad negativa en el consumo, en la producción. Negativa. Y vamos a suponer ahora que Y se ve afectada por la actuación de X de esta forma. Y es igual a 4LI menos 2X, por ejemplo. ¿Qué significa esto? X sigue estando igual, ¿no? X sigue estando igual. Y LX más LI sigue siendo igual a 10. Bien, ¿qué significa esto? Pues que hay una externalidad negativa de la producción de X sobre el nivel de producción de Y. Es decir, una unidad de X le supone a la empresa Y dejar de producir 2 unidades de Y. ¿Lo vemos? 2 unidades de Y. Bien, pues vamos a ver cómo visualizamos la curva de posibilidades de producción en el caso de externalidad negativa. Ponemos Y igual a 4LI menos 2X. Pero LI es 4 por 10 menos LX, como hemos visto antes, menos 2X. Esto lo dejamos igual. Esto es igual a
4 por 10 menos Lx, Lx es x entre 2, menos 2x. Y esto es igual a 40 menos 2x menos 2x. Es decir, la nueva curva de posibilidades de producción es 40 menos 4x. Esta es la nueva curva de posibilidades de producción. ¿Qué significa eso? Pues si lo dibujamos gráficamente, tenemos que lo dibujamos en blanco. Si ahora, para producir, si no producimos ninguna unidad de X, seguimos produciendo 40 de Y, eso es evidente. Pero si producimos, por ejemplo, ahora, si no producimos nada de Y, tenemos que esto sería, si Y es igual a 0, esto sería 40 entre 4, que sería igual a 10. Esta sería la nueva curva de posibilidades de producción. Esta sería la nueva curva de posibilidades de producción. Vemos que para cada nivel de X, ahora es posible solamente producir este nivel de Y. Cuando antes, cuando no había externalidad, llegábamos a este punto. Luego, ¿la externalidad qué es lo que ha provocado? La externalidad lo que ha provocado es que, la externalidad, en términos físicos, la externalidad lo que ha provocado es que este área sea no accesible para la economía. Sea no accesible para la economía. ¿Y qué es lo que ha provocado? Que cuando no había externalidad, producir una más de X costaba 2 unidades. Una más de X costaba 2 unidades de Y. ¿Vale? Producir una más de X costaba 2 unidades de Y. Esta pendiente era 2, menos 2. 2 en valor absoluto. Ahora, en este caso, producir esto en amarillo o en rojo, como queráis. Ahora, una más de X va a cuesta una más de X cuesta 4 de Y. O sea que producir una más de X cuesta 4 de Y ahora, evidentemente, porque la producción de X está afectando negativamente a la producción de Y. Y lo visualizamos con que la pendiente es superior y lo visualizamos, esa externalidad, con que este área ya deja de ser accesible por la economía. Bien, sí, esto no lo vamos a ver ya, pero os lo indico, os hago spoiler. Si esto es así, si estamos en una situación de externalidad negativa y los agentes la producción, el productor X no tiene en cuenta la basura que está echando al vecino, al productor de Y, lo que vamos a tener es una situación como hemos visto en el análisis anterior, una situación en donde se va a producir más de X de lo socialmente efectivo, óptimo. Efectivo no, óptimo, perdón. O eficiente. ¿De acuerdo? Esto no lo vamos a ver aquí porque eso ya entra dentro de un análisis de equilibrio general que a lo mejor nos da tiempo a ver al final. Pero bueno, esto es un adelanto para lo que podáis ver
un adelanto para lo que podéis ver en cursos posteriores o en este mismo curso. Bien, repito, por tanto, con este tipo de análisis, que es un análisis que coincide en resultados con el de equilibrio parcial, lo que tenemos es, como digo, que si la empresa X no tiene en cuenta el coste que está generando la empresa Y, no lo tiene en cuenta, se va a producir más unidades de X de las óptimas y se va a producir menos unidades de Y de las realmente óptimas para la sociedad. Entonces, aquí, igual que veíamos en el equilibrio parcial, simplemente lo que habría que hacer, bueno, simplemente, se tendría que arbitrar, imponer, legislar un impuesto por unidad producida, por ejemplo, del bien X, para que internalice, para que tenga en cuenta ese coste que está generando al resto de la sociedad y ayude a llegar a una situación óptima. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y no dudéis en suscribiros a este canal, que como siempre digo, es el vuestro. Muchas gracias.